En realidad lo conocía muy circunstancialmente cuando él estuvo en la Coparmex, pero ya de manera más directa cuando él asumió su cargo en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Desde un principio él fue muy abierto con todas las expresiones del sindicalismo y nosotros pues estábamos identificados con el sindicalismo independiente, ¿no? Y eso pues fue muy reconocido, el hecho de que no hubiera una descalificación hacia nosotros como era común en los gobiernos del PRI, ¿no? En el que se le daba todo el reconocimiento al sindicalismo tradicional oficial y al sindicalismo independiente de alguna manera se le dejaba fuera, ¿no? Entonces don Carlos fue desde un principio abierto y por esa razón hubo la posibilidad de tener pues una interlocución y un buen contacto con él. Él era un hombre profundamente conciliador, ese yo diría su característica, y una conciliación que obviamente partía de una calidad moral que él tenía, o sea, tenía un prestigio, siempre lo tuvo como un hombre íntegro, como un conocedor del mundo del trabajo, aunque en una perspectiva empresarial, no era pues un sociólogo del trabajo, sino un abogado que había tenido una experiencia muy original de acercamiento con el sector, digamos, oficial, particularmente con la CTM, y que encuentra su máxima expresión en aquella visita que lleva a cabo a Fidel Velázquez, ¿no? Él directamente, y donde le plantea la necesidad de transitar hacia esa denominación que él, digamos, calificó como la nueva cultura laboral, ¿no? Que era su idea del mundo del trabajo. Él tenía la idea de que debían cambiar las cosas bajo un esquema, digamos, de concertación, de trato directo, de buena fe, a mi juicio un poco desligado de la realidad, habría que decirlo, pero, y con una visión pues muy de corte empresarial, y entre el sector empresarial y el sindicalismo oficial pues siempre ha habido de alguna manera un entendimiento pues muy estrecho. Yo diría que en general fue, a partir de ser un hombre conciliador, también era un hombre muy respetuoso del Estado de Derecho. Entonces él siempre cuidaba mucho el que no hubiera los excesos propios de otros sistemas, ¿no? O de otras administraciones. Entonces, si ustedes hacen un recuento de su administración, no encontramos así hechos realmente de represión, por ejemplo, contra el movimiento sindical. En el caso de la negociación de la ley, la mesa que se creó, resultó interesante que diera espacio formal a el sindicalismo independiente expresado en la Unión Nacional de Trabajadores. Héctor Barba y yo tuvimos ahí la oportunidad de ser parte, que eso era en realidad sin precedente porque no teníamos en la historia laboral pues ese espacio. No fructificó, la verdad, porque el sector empresarial era muy duro, muy cerrado, el sector oficial, digamos el sindicalismo oficial igual. Tuvo él un subsecretario, Rafael Estrada Sámano, buenísimo, a mi juicio un hombre muy sabio, la verdad, que hizo todo un diagnóstico sobre cómo debería llevarse a cabo la reforma laboral, que inmediatamente fue rechazado por el sector empresarial. Cuando le planteamos al sector empresarial lo que hoy ya está en la Constitución, y por eso es muy interesante el tema, voto secreto, transparencia, desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, el sector empresarial dijo nada, absolutamente. Entonces, ese intento de reforma laboral fracasó porque no había, digamos, voluntad política ni del sector empresarial ni del sindicalismo oficial por cambiar. Y creo que ahí el gobierno tampoco tenía una idea propia, ¿no? Su imagen del mundo del trabajo estaba expresada en aquella iniciativa, ¿no? Que se había llevado a cabo en el año del 95, si mal no recuerdo, y que se contuvo en una iniciativa de ley que presentó el Senado del PAN, muy avanzada en su tiempo. Es más, en muchos sentidos coincidente con la que hoy
se acaba de aprobar, fue pionera, ¿no? Porque tenía que ver con esa idea, digamos, progresista del mundo del trabajo contenida en las encíclicas papales, ¿no? De ver a los trabajadores pues con una imagen de socios, de realmente, y además al trabajo y al salario como algo, trabajo digno. Entonces, esa fue la razón por la que tuve un estrecho, pues una estrecha relación, no cotidiana, pero sí motivada con esta circunstancia. Como él era un hombre conciliador, siempre buscaba en todo momento salidas alternativas. En el caso del sector aéreo, recuerdo en particular el conflicto de Aviaxa, que fue para nosotros pues, muy doloroso, porque nos corrieron gente, las juntas federal de conciliación y arbitraje en varias ocasiones nos negó la posibilidad de tener un recuento, pero al final, don Carlos, ¿no? Y su equipo tomaron la decisión de acceder a que se llevara a cabo un recuento, que por cierto ganamos, y luego después hubo un criterio en el Poder Judicial contrario a los intereses de los trabajadores, por ser una organización de carácter gremial. Pero yo diría que en eso, y lo podemos ver también en el caso de los mineros, ¿no? Fue don Carlos el que creó las condiciones para que Napoleón Gómez Urrutia pudiera ser reconocido como dirigente, cuestión que a mi juicio pues era correcto, porque, y prueba de ello es que ha habido siempre un gran apoyo por parte de los mineros a ese liderazgo, y Carlos Abascal, con objeto de conciliar la relación con el Congreso del Trabajo, creó esas condiciones. Entonces yo diría en resumen que se confirma esa actitud de conciliador, de una visión, yo diría, muy de empresa, pero de la empresa buena onda, ¿no? De la empresa que busca, digamos, pues una relación más positiva con los trabajadores, que no necesariamente es la empresa que vivimos en general, ¿no? Entonces, él tenía esa parte, pues, cálida, a veces me da la impresión que un poco ingenua, sinceramente, del mundo del trabajo, porque siempre pensaba él que los cambios se podían dar a partir de los tratos, los valores, explicitar intenciones, cuando a mi juicio había que cambiar reglas del juego, ¿no? Y en eso no pudo realizarlo porque no tuvo ni apoyo del sector empresarial y tampoco apoyo del sector oficial, ¿no? Pues era un hombre encantador en términos personales, porque es un hombre muy culto, muy cálido, la verdad, muy cristiano, y eso, bueno, a mí me resultaba entrañable porque yo pues compartía con él valores comunes, historias comunes, y creo que en esa medida él tenía cierta simpatía por nosotros porque sabía que éramos un sindicalismo cuyos orígenes, particularmente en el caso del Frente Auténtico del Trabajo, pues se formó con expresiones católicas, ¿no? Que en otro tipo de gobiernos, pues eso no era motivo de simpatía, ¿no? Y en el caso de él sí lo era. Entonces, teníamos una relación muy pues, cálida, la verdad. Además, como un hombre muy culto, entonces era muy interesante hablar con él, porque sabía de todo, ¿no? Y era un hombre que había leído mucho, tenía muchas historias, y sobre todo muy buenas intenciones, ¿no? Para hacer cambios. Yo sé, por ejemplo, que incluso cuando llegó a ser secretario de Gobernación, en varias de sus opiniones, siempre buscó el equilibrio. Era una persona que constantemente buscaba que hubiera un diálogo entre trabajadores y empresarios, pero que contrastaba en buena medida con las condiciones materiales que operaban en el mundo laboral. Yo creo que esa era su intención. Yo creo que en él el contraste quizá es que él llega a un mundo en el que, caracterizado por el desencuentro, por la simulación, por la corrupción, a él no le gustaba que se hablara de corrupción. Yo tenía siempre esa discusión con él, me decía, no la menciones. Le decía, pero si hay mucha corrupción. Entonces, los contratos de protección patronal, que más del 90% de los contratos pues, son falsos en México. Los patrones ponen a los líderes a su gusto
Y también a él no le gustaba que se hablara de contratos de protección. Entonces, y creo que él efectivamente su intención, su vocación, ¿no? Su formación, obviamente transitaba hacia un esquema de valores, ¿no? Él lo guiaban pues, valores sociales, valores humanos, y eso, pues eso es muy interesante porque no era lo común en un secretario de trabajo, aunque hemos tenido también buenos secretarios de trabajo, no quiero descalificar a otros, pero en él estaba siempre pues, muy involucrada una posición axiológica, una posición, ¿no? de cumplir con un mandato de respeto a la persona humana y de búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo, que tampoco se expresó, no se pudo expresar en el salario. Yo a veces le comentaba en plan muy fraterno, bueno, toda esta idea tan idílica o ideal del mundo del trabajo debe reflejarse en salarios, en sindicatos democráticos, en una reforma laboral que pudiera transitar hacia esos valores. Y lo intentó. Llegó un momento en el que incluso acordamos un conjunto de principios y de bases para dar cauce a la reforma laboral. Él lo favoreció mucho. La CTM, particularmente Rodríguez Alcaine, y nos lo comentó el don Carlos, de un golpe en la mesa y dijo, jamás aceptaremos esta propuesta, porque era una propuesta que hablaba de voto secreto en los procesos electorales, hablaba de transparencia, digamos, y dejaron solo a don Carlos porque tampoco el sector empresarial quería. Entonces ese fue su drama, ¿no? Que él tenía unas ideas un poco en el aire, porque no se confirmaban con la realidad, en un sector empresarial que decían que está bien que siga ahí, pero que no toque demasiado nuestros intereses, y un sindicalismo oficial que obviamente lo veía con simpatía porque no le tocó sus intereses, pero que no estaba dispuesto a que los cambios que proponía don Carlos se realizaran. Yo diría que es un hombre bueno, un conciliador, un hombre culto, un hombre de valores, ¿no? Un hombre que realmente pues, simbolizaba el deber ser en muchos sentidos. Quizá también un poquito fuera de la realidad del mundo del trabajo, y eso quizá lo podría calificar con cierto grado de desvinculación con la realidad. Bueno, hubo muchas, quizá una que me llega a la mente es cuando la primera ocasión en que él se reunió con los líderes de la CTM, aquí en el local del PAN, en la calle de Durango. Aquí. Y me invitó y me dijo, vente, vamos porque era una reunión histórica, estaban ahí los grandes líderes de la CTM, encabezados por Ramírez Gamero, no estaba el líder nacional. Él encabezaba la reunión y yo le decía, bueno, pues es una reunión importantísima porque es el gobierno del cambio y se supone que debe reflejarse en el mundo del trabajo, ¿no? Fue difícil para el PAN ese tema porque el PAN está siempre muy vinculado con el sector empresarial y los empresarios no querían cambios. Entonces, llegamos a la reunión, en la plática previa yo le comenté, bueno, pues hay que poner algunas ideas, algunas reglas del juego. Por ejemplo, el tema de la transparencia, le sugería la democratización, transitar hacia la decencia laboral, el que no hubiera apropiación de cuotas sindicales, en fin. Y tú me dijo, espérame tantito. Y él llegó y les planteó 3 ideas. Una, el retiro de la reforma laboral. La segunda, el que a su juicio ellos merecían una calificación de 10. Y la tercera, en el sentido de que él no llevaría cambios sin tomarlos en cuenta ellos. Al salir yo le dije, don Carlos, pues no estoy de acuerdo, porque siento que... No, me dijo, espérame tantito, ese es mi plan, pero después voy a recuperar yo un espacio de cambio para llevar las cosas hacia una verdadera transformación. Esa fue una anécdota que expresa pues, esa visión, digamos, de bondad que tenía él y de una idea, digamos, decíamos, una visión un tanto idílica de su llamada
nueva cultura laboral, ¿no? Y finalmente, pues creo que no fructificó. Otra vez cuando decía él siempre, a los trabajadores hay que mirarlos a los ojos, hablarles por su nombre, ¿no? Ellos requieren eso y mucho respeto. Yo le decía así, mirarlos a los ojos, llamarlos por su nombre y pagarles más, ¿no? Hay que entonces plantear pues, un esquema de recuperación salarial, ¿no? Y los sindicatos lo que quieren es que el gobierno sea más activo en su, digamos, su participación de los trabajadores en los procesos colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor de eso tuvimos algún conjunto de anécdotas. No todo estaba de acuerdo conmigo, pero siempre fue muy respetuoso, muy encantador y como sabía que nosotros pues teníamos buena intención igual que él, por eso la relación fue tan fraterna y yo diría tan entrañable. No, pues simplemente celebro yo que haya este reconocimiento a don Carlos, porque, digamos, una persona con ese ejemplo pues de decencia y de visión conciliatoria, siempre es un aliciente y una página importante en la historia laboral, más allá de las diferencias que uno hubiera tenido, no contra él, no con él, sino con la visión de la llamada nueva cultura laboral, que era ahí donde estaban, pues, digamos, enmarcadas de alguna manera las diferencias de opinión.